salvo Josefina, que ahorita consolidará su conexión. ¿Les parece que iniciemos, compañeros de la planilla? Sí. Compañeros de la sección Durango, ¿listos? ¿Listo? Consolidará Bueno, su conexión. ¿Les parece que como que hizo eco? sí, hizo eco porque entró ahorita la transmisión. Ya Ok, está. perfecto. Bueno, pues de nueva cuenta, buenos días, compañeros. De verdad, muchas gracias por el espacio que nos han aceptado para reunirnos el día de hoy con ustedes y platicar sobre nuestro proyecto de trabajo como planilla azul contendiente en el sector INA por los espacios de representación en la Coordinación Nacional Colegiada y en la Comisión de Garantías y Transparencia de nuestro Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Antes de entrar de lleno a compartirles las propuestas que hemos trabajado para este proceso electoral, comentarles un poco, lo hemos estado haciendo al inicio de cada reunión de campaña con las secciones que ya hemos podido atender y con ustedes pues no sería la excepción. La verdad es que esta modalidad de campaña es nueva para nosotros en términos de que no habíamos, al menos los que estamos aquí frente a ustedes, tenido este escenario de tener que emprender un proceso de campaña de carácter virtual, pero las circunstancias que desde los órganos del gobierno del sector INA permearon y que llevaron a que se determinara no autorizar recursos para la campaña en el sector INA, al menos en el sector INA, que es el que tiene además presencia en todo el país, pues obviamente nos llevó a acotarnos a esta herramienta digital para poder dialogar con los trabajadores y acercar la información de nuestras propuestas. Esto desde luego lo formalizó por escrito el Colegio Sectorial Electoral en un documento fechado el mismo 8 de julio en que salió la convocatoria nacional para estas elecciones y le dijo oficialmente al Colegio Nacional que pues en el sector INA no habrían recursos y que se exhortaba a que la campaña se proyectara de carácter virtual. El Colegio Nacional Electoral en un primer momento nos informó a las planillas registradas esta condición y pues bueno, hemos tenido que circunscribirnos a ella, aunque nuestros compañeros de la otra planilla contendiente, a la cual respetamos mucho, sí ha realizado campaña presencial y bueno, ellos tendrán sus propias circunstancias. Nosotros estamos bajo esta limitante, digámoslo así, y porque además estamos distantes unos de otros geográficamente hablando, los que integramos esta planilla azul, pero bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de platicar bajo esta modalidad que además se ha convertido en una herramienta de trabajo reconocida por la propia ley desde que se nos presentó a todos en este país y en el mundo la pandemia del coronavirus, del COVID-19. Y bueno, nos hemos acostumbrado en cierta medida a trabajar con ella. Aclarado y dicho esto, pues dirán ustedes que no tendría razón de ser, de presentarme, pero lo voy a hacer por la formalidad del proceso, la seriedad del proceso, aunque ya me conocen ustedes o la mayoría de ustedes, no sé si hay algún nuevo trabajador agremiado, pero mi nombre es Carlos Arturo Hernández Carrillo y me he inscrito en este proceso electoral para contender por la planilla azul al cargo de colegiado general ejecutivo de la Coordinación Nacional Colegiada de nuestro sindicato. Se van a ir presentando al término de mi exposición los demás compañeros que integran esta planilla y el candidato de la Comisión de Garantías y Transparencia. Y de mi parte, quisiera yo compartirles de manera muy resumida que mi proyecto de trabajo está centrado en dos ámbitos. Un primer ámbito en donde descanso las propuestas
del ámbito político sindical, todo que tiene que ver con la relación institucional dentro de la Secretaría de Cultura, de las instituciones de cultura y también al exterior con los diferentes niveles del gobierno federal. En este y en el otro campo están las propuestas en el ámbito político sindical, que no son menos importantes, hay muchas más de hecho, y bajo estos dos ejes me centraré en mi exposición. En el primero de ellos, algo que nosotros hemos identificado de manera muy clara es que nuestro sindicato, a pesar de tener el carácter mayoritario dentro de la Secretaría de Cultura por el número de agremiados que tenemos en este sector, pues no ha logrado consolidar de manera muy clara una política interna de relación con las autoridades de la Secretaría de Cultura y particularmente con la titular. Y no me refiero a la actual solamente, Claudia Curiel de Icaza, me refiero desde la anterior secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, quien en toda su gestión como titular de este Ministerio 18, pues solamente una reunión le atendió a nuestros compañeros de la Coordinación Nacional Colegiada y nos parece que ello es sinónimo de una falta de reconocimiento a nuestra organización, de una falta de relación en el trato bilateral y sobre todo de atender los grandes problemas que enfrenta un sector como el nuestro. Me refiero al sector cultura y ni qué decir de todas las instituciones que la conformamos, entre ellos el INA, que tiene una problemática bastante compleja y que conocemos todos nosotros y que hemos vivido en carne propia toda esta problemática, ¿no? Entonces, allí nos parece que hace falta consolidar una política más sólida de relación con la titular de la Secretaría de Cultura y que de ahí emanen las instrucciones hacia sus funcionarios de los distintos ámbitos de competencia para que sea atendida esta organización cada que sea necesario y cuando los pliegos petitorios con las demandas de los trabajadores así lo ameriten. Por otro lado, nos parece que no es la Secretaría de Cultura el único escenario donde tenga que moverse el Sindicato Nacional Democrático y la Coordinación Nacional Colegiada. El propio aparato estructural del gobierno federal también tendría que ser motivo de relación con este sindicato mayoritario en el sector cultura. Es decir, digamos que nosotros los trabajadores ubicamos con mucha claridad fuera de la Secretaría de Cultura la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y hemos ido varias ocasiones a manifestarnos por diversos motivos que están vinculados con esa Secretaría Hacendaria. Sin embargo, no hemos logrado consolidar una línea de interlocución con otros niveles del gobierno federal, como la propia Secretaría de Gobernación, que además lleva toda la política interior de este país y que tiene un papel importantísimo para resolver problemáticas que en el sector cultura son constantes y recurrentes. Y por lo tanto, también tendría que haber un canal de comunicación con la Secretaría de Gobernación. Es más, si me apuran, compañeros, con la propia Presidencia de la República. Y no estoy hablando de una proyección ambiciosa, imposible de cumplir, porque creo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, no tendría que ser el único sindicato, y no lo es, que logra llegar a mesas de diálogo con la propia Presidencia de la República. Creo que como sindicato mayoritario del sector cultura, nosotros tendríamos que ir trabajando una política al exterior que nos lleve a esos escenarios de interlocución, porque sabemos que hay temas que ni en la propia Secretaría de Cultura se resuelven y que nos obligarían sin duda a buscar otros canales de solución en los diferentes niveles del gobierno federal, incluido la presidencia de la República. Por eso es que ahí nos parece que tenemos que consolidar una política muy clara y hacer valer nuestro carácter mayoritario como sindicato. Y ya que hablo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues ahí tenemos muchos temas pendientes.
sí sabemos de lo complejo que es transitar un diálogo con las autoridades hacendarias, pero lo cierto es que cuando nos sacaron de la SEP para pasarnos a la Secretaría de Cultura, no se consolidó bien a bien al 100% el tránsito de los recursos presupuestales que se requieren para garantizar todas y cada una de las obligaciones patronales con los trabajadores. Hablemos del instituto, que es el que más conocemos en cuanto al problema, y de ahí radica mucho el que al día de hoy todavía haya varias prestaciones de nuestro convenio que no estén reconocidas presupuestalmente por Hacienda para pagarse con presupuesto autorizado en el presupuesto de egresos de la Federación, para el INA, ¿no? Hablemos del INA. Y Hacienda siempre dijo históricamente, lo recordarán muchos de ustedes, que el INA nunca cumplió con registrar la CGT en Hacienda, nunca cumplió con el artículo 91 de la ley hacendaria. Y seguramente se enteraron hace un par de años, 2, 3 años, que el entonces director general, Diego Prieto Hernández, anunció con bombos y platillos que finalmente había aparecido el famoso documento que demostraba que sí se ingresaron las CGT a Hacienda. Por lo tanto, ese documento por sí solo debiera obligar a la Secretaría de Hacienda a regularizar presupuestalmente todo el capítulo 1000, servicios personales, en el instituto, por ejemplo, que es el que dominamos, porque ahí está la regularización de la plantilla real ocupada, no la plantilla autorizada por Hacienda, que son muchos menos plazas que las que realmente tenemos en el instituto. Ahí está todo el tema de las promociones por grado académico. Ahí están todos los traslados en verticales y todo lo que significó la profesionalización en el 2000. En fin, todos estos temas que nos han traído dando tumbos y luchas y confrontación con autoridades del INA, de la Secretaría de Cultura, de la propia Hacienda, están radicadas allí, en ese escenario de reconocimiento de la CGT, del INA. Y pues ahora que estamos contendiendo por la Coordinación Nacional Colegiada, creemos que también tenemos que regularizar y consolidar la CGT de la propia Secretaría de Cultura. En esa CGT de Cultura, en el artículo 3, están ancladas la CGT del INA, la CGT del INBA, pero lo cierto es que nuestros compañeros del sector central, que son los más desprotegidos salarialmente y en materia de prestaciones, ahí tienen su relación laboral fincada en esas condiciones generales de trabajo que, por cierto, fueron motivo de demanda del Sindicato Nacional Democrático porque la autoridad violentó los términos en que habían sido pactadas con esta organización mayoritaria. Entonces, sí hay tema pendiente allí, muy sustantivo en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tiene que ver con recursos, sí, pero tiene que ver con las prestaciones de los trabajadores. No nos han quitado ninguna, eso es cierto, pero siempre estamos lidiando con las autoridades que buscan o desconocer alguna prestación o restringirla o condicionarla, etcétera, etcétera, etcétera. Lo quisieron hacer en pandemia. Recordarán ustedes cuando no nos querían pagar la puntualidad y asistencia, que porque como estábamos en casa, pues entonces no habíamos registrado nuestra asistencia física en el centro de trabajo y tuvimos que defender con base en la ley diciéndole, hay una disposición de ley por decreto de la Secretaría de Salud que obliga a que nos resguardemos en casa. Entonces, no es un capricho del trabajador el que esté en casa y muchos de ellos haciendo trabajo a distancia. De ahí empezó la modalidad de trabajo a distancia. Pero en fin, todo esto que les platico tiene que ver con una regularización histórica que no se ha consolidado en 40 años. Allí tenemos una tarea pendiente. Y también tenemos otro escenario que sí lo hemos transitado cada año. Me refiero al legislativo, al Congreso de la Unión, porque precisamente ayer, compañeros, o antier, sacamos un video donde comparto información, fue ayer, de que ayer, 8 de septiembre, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
presentó el paquete económico 2026 para que el Congreso de la Unión lo analice, lo revise y pueda proyectar el presupuesto de egresos para el próximo ejercicio anual. Es un tema trascendental y ya debiera nuestra organización sindical estar buscando los enlaces y los acercamientos con las diferentes comisiones legislativas que tienen que ver con la definición del presupuesto de egresos. Ya debieran estarse presentando los proyectos presupuestales que como sindicato consideramos viables para regularizar no solo capítulo 1000, sino también regularizar el presupuesto del INAH y se dote de más recursos para garantizar proyectos de investigación, de conservación, de difusión, de museografía, etcétera, etcétera, que sabemos que de unos años a la fecha se cancelaron muchos proyectos por las restricciones presupuestales que se impusieron desde la propia Secretaría de Hacienda. Por eso es un caminito obligado a Hacienda legislativo y allí es donde siempre tenemos que ocupar nuestras mayores capacidades para tener la creatividad política suficiente de negociación y lograr incidir en el presupuesto de egresos, que no es sencillo. Sabemos cómo está todo el manejo legislativo entre las diferentes bancadas políticas que están allá en San Lázaro y que muchos de estos presupuestos que se etiquetan ya vienen apalabrados de atrás, pero no podemos dejar nosotros de luchar. Esa es una característica de nuestra organización sindical. Y por último, el escenario jurisdiccional, me refiero al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y ahí tenemos otros temas pendientes, empezando por esta frustrante, no encontré un término más pronto que esta frustrante situación de que no se logra regularizar en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje las altas de todos los trabajadores que se han afiliado voluntariamente a nuestro sindicato. Y es que el tribunal en sus registros solamente otorga al Sindicato Nacional Democrático una membresía arriba de poco más de 3,000 trabajadores y hay un universo de trabajadores que han inclusive firmado su formato de afiliación una, dos y hasta tres veces y algo pasa que no logran darse de alta ante el tribunal. Y aunque es un trámite administrativo que como sindicato no significa que desconozcamos a estos nuevos afiliados, porque la ley dice que con que manifiesten por escrito su voluntad de pertenecer a un sindicato, se les reconocen sus derechos sindicales, pero para efectos del descuento de la cuota sindical que se procesa vía nómina por la autoridad del instituto, en el caso nuestro, pues sí exigen el alta del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Entonces, ahí hay una tarea pendiente, de repente hay información encontrada, como cuando se informó extraoficialmente que la documentación ingresada para autorizar la toma de nota del actual Comité Ejecutivo Sectorial, pues había extraviado y que por eso no había salido la toma de nota del sector INAH, algo que nos parece absurdo en una dependencia como el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y un tema, y con este cierro este apartado que no es menos importante, es una obligación histórica el que se le haga justicia a este sindicato para que el tribunal reconozca por ley que somos el sindicato mayoritario. Políticamente lo hemos demostrado, por eso mantenemos todavía la titularidad en las comisiones nacionales, a pesar de las demandas que otros sindicatos han interpuesto ante el propio tribunal, al amparo de la libertad de sindicación que ha permitido que grupos y sectores de trabajadores tengan el derecho a formar sus propios sindicatos. Eso no lo vamos a discutir, pero sí nos parece que el tribunal tiene una deuda pendiente con este sindicato mayoritario y tiene que otorgarnos la constancia de mayoría
como sindicato mayoritario. Ello, no saben ustedes, compañeros, cuántos problemas nos va a evitar en la relación mixta, no solamente a nivel Secretaría de Cultura, sino en todas las instituciones que forman parte de este sector, el INE, el INBA, bibliotecas, el CENAR, culturas populares, etcétera, etcétera, y en las propias secciones del sector INA, particularmente en aquellas donde hay presencia de trabajadores de otros sindicatos, ¿no? Entonces, de ese tamaño están los compromisos y las tareas que están pendientes y que se tienen que procesar con mucho compromiso, con mucha seriedad y con mucha responsabilidad. En el terreno sindical, digamos que no podría haber una política interna que garantice o que promueva escenarios de unidad nacional si no hay una política de puertas abiertas. Y cuando hablo de una política de puertas abiertas, y para quienes me conocen, hablo de tener una interlocución, un diálogo, no solo con los representantes, sino también con los propios trabajadores. Esta representación de la Coordinación Nacional Colegiada tiene que atender, sí, su ámbito de competencia nacional, pero tiene que garantizar un diálogo fluido, transparente, respetuoso con los sectores. El INA tiene un sector, el INBA tiene 3 sectores, el sector central tiene 7 sectores. Y a pesar de que el INA solo tiene un sector, aglutinamos el 60% de los agremiados de este sindicato. Entonces, hay tareas pendientes. Necesitamos mantener un ejercicio constante y permanente de análisis y revisión del estatuto, porque creemos que hay vacíos que se tienen que superar. Estamos con un proyecto, con una propuesta en el sector INA aprobada por el Congreso Sectorial de defender un planteamiento como sector INA en el próximo Congreso Nacional de noviembre para que se impulse una reforma estatutaria y que ya no queden vacíos en el estatuto y que ya no queden apartados sujetos a la interpretación y que ya no queden en procedimientos sin concluir ante comisiones autónomas tan importantes como la Comisión de Garantías y Transparencia, el Colegio Nacional Electoral, que ambas garantizan la primera los derechos sindicales y el estatuto, y la otra los derechos electorales de los trabajadores, que por cierto ahorita estamos en medio de un proceso electoral y a todos se nos tiene que garantizar nuestro derecho a votar y ser votados. En fin, ahí hace falta consolidar una relación mucho más sólida de respeto, de colaboración, porque son órganos autónomos. La Coordinación Nacional Colegiada es un órgano político de representación, pero necesitan trabajar juntos y coadyuvar desde sus ámbitos de competencia. Creemos que en la justa medida en que los grandes temas que tienen que ver con los derechos laborales, sindicales, profesionales, salariales y de prestaciones de los trabajadores, en la justa medida en que se hagan consultas amplias con todos ustedes, en esa justa medida podremos tomar decisiones como sindicato consensadas con la base. Sí, los trabajadores tienen representantes desde las secciones, desde los sectores y en el nivel nacional, pero no pueden tomar decisiones si no es con el consenso de la base trabajadora que representan, ¿no? Y hay temas que ameritan obligadamente una consulta nacional. Ahí estaremos poniendo mucho cuidado en esta parte, así como también pondremos mucho cuidado en garantizar la realización de los órganos de gobierno de nuestro sindicato. Me refiero específicamente al Congreso Nacional de todo el Sindicato Democrático, donde convergemos el INA, el INBA y el sector central. Este que se va a hacer en noviembre, digo, no ha salido la convocatoria, pero todo este proceso electoral que está en curso rematará en el Congreso Nacional de noviembre, donde deberá de presentarse a los integrantes electos de la Coordinación Nacional Colegiada. El último Congreso Nacional, compañeros, fue en el año de 2020, cuando tomó posesión la actual Coordinación Nacional Colegiada. Han pasado 6 años prácticamente y no ha habido un solo Congreso Nacional que nos permita
reunirnos a quienes forman parte de este órgano máximo de gobierno, que nos permita analizar los grandes problemas que existen en el sindicato, en la Secretaría de Cultura, en las instituciones culturales, en el país, que nos permita tomar decisiones respecto a todos estos problemas, porque de otra manera, pues estaremos generando esfuerzos aislados, pero no sustentados en los acuerdos que puedan emanar del Congreso Nacional. Es como que el sector INA no tuviera cada año su Congreso anual, sería catastrófico. Sí es cierto también que no hay recursos etiquetados para este Congreso Nacional, todo el sindicato, pero no menos cierto es que sí hay alternativas de solución que podemos explorar con los trabajadores, porque se trata de recursos y buscar la mejor salida que garantice la realización anual de este Congreso, ¿no? En el Consejo de Representantes no hay mayor problema, que es el otro órgano de gobierno nacional, pero este otro es de seguimiento y cumplimiento de los acuerdos del Congreso Nacional. Así que ahí tendría un reto muy importante quienes integran la Coordinación Nacional Colegiada, que esperamos ser nosotros y la confianza del voto de ustedes y los trabajadores del país en el sector INA nos favorecen, pero sí tenemos identificado ya estos grandes ejes de atención que nos puedan permitir ir superando escenarios que se han convertido en problemas complejos, ¿no? Y por último, decirles que al colegiado general ejecutivo le corresponde coadyuvar con el colegiado general de finanzas para garantizar transparencia en los recursos, en el manejo, administración, rendición de cuentas. Lo va a profundizar mi compañera Josefina Miranda, que es contendiente a ese colegiado, pero sí lo queremos recalcar porque este tema de lo que te mandata la ley y el propio estatuto de crear las cuentas mancomunadas entre el Colegiado General de Ejecutivo y el Colegiado General de Finanzas es un tema que no se ha aterrizado en todo el sindicato democrático. No es sencillo hacerlo, pero hay que hacerlo transparente. Y por supuesto que buscaremos generar con esto cierro condiciones de negociación dentro y fuera de la Secretaría de Cultura para generar beneficios en el terreno cultural, que muchas veces no es explotado en positivo. Y la Secretaría de Cultura está conformada de puras instituciones culturales. Preguntaría cuántos trabajadores de toda la Secretaría de Cultura conocen las zonas arqueológicas o tienen beneficios como trabajadores de la cultura o pueden ingresar al Palacio de Bellas Artes cuando estén en México. Hace falta explorar ese tipo de beneficios para los trabajadores en la cultura, en el deporte, en el esparcimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, buscaremos promover estos escenarios que no están explorados y que necesitamos abrir las mesas de negociación con la propia autoridad de la Secretaría de Cultura para generar acuerdos favorables para los trabajadores en este sentido. Yo con esto cierro mi participación. Le quiero ceder la voz a mi compañero Arturo. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Arturo Luis Alonso Padilla. Yo soy profesor e investigador de tiempo completo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Fui fundador de este sindicato, de hecho fui el primer investigador afiliado al mismo. Conformamos una sección que es la sección de investigación. Hoy el Sindicato Nacional tiene todas las ramas. Tiene arquitectos, restauradores, tiene gestores del patrimonio y tiene investigadores. Hoy la sección que se creó y que pues es tan chiquita como era Durango, o sea, nosotros de hecho tenemos un vocal y hemos venido creciendo hasta alcanzar el número de 30 investigadores, de los cuales 15 son profesores de hora semana mes, lo que es histórico en este sindicato. Y es la primera vez que afiliamos compañeros que son compañeros de hora semana mes y tenemos también casi la mitad de profesores de tiempo completo. Muchos de los compañeros de tiempo completo están viniendo porque el sindicato de investigadores los tiene muy abandonados, ¿no? De hecho, han sufrido robos en el seguro médico de gastos mayores
y sobre todo los más jóvenes. Yo soy, digamos, ya muy grande en relación a los compañeros que están llegando, que son investigadores muy jóvenes, sangre nueva, ¿no? Etcétera. Yo tengo 32 años en el INA y como profesor de tiempo completo, pero he de decirles que tengo 47 años en el sector público. Yo trabajé antes en la Secretaría de Pesca y conformamos el Sindicato Democrático de Pesca hace cerca de 47 años y coadyuvé, digamos, a formarlo también. Siempre he jalado con el sector democrático, nunca me han gustado los charros, ¿no? Bien, ok, pues voy por el colegiado general de organización. Quiero decirles que pues el deber me llama. Me gusta mucho dar clases, de hecho voy a dejar la escuela y eso es un sacrificio fuerte para mí, pero he visto que es muy necesario fortalecer la dirección general del Sindicato Nacional Democrático, que ha pasado, digamos, 9 años y en lugar de ser un gran sindicato, es un sindicato pues descoordinado, donde en el sector Inval, por ejemplo, hay cerca de 20 sindicatos, en el sector central pues no han avanzado demasiado y pues me llama un poco la salida de esto, ¿no? Bien, en mi caso yo seré encargado de la parte de organización de los tres sectores, porque el Colegiado Nacional confluye en los tres sectores, que es el INA, el INVALI y sector central, que es ni más ni menos que Conaculta, ¿no? Se trata precisamente de crear los vínculos y de coordinar las acciones, y para ello es necesario constituir el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional es donde los tres sectores se van a coordinar y ahí es donde debemos lanzar precisamente nuestros pliegos petitorios, nuestras estrategias de lucha y trazar las luchas con el resto del sindicato. Somos un gran sindicato. Si podemos movilizar a todos los sectores, vamos a ser un sindicato sumamente fuerte, ¿no? Bien, por lo tanto, pues tenemos que establecer los vínculos entre los distintos sectores para fortalecer una identidad sindical común y atraer a nuestro sindicato. Esto es muy importante dentro de lo que hay que hacer. Trabajadores que se han ido a este sindicato hay que volverlos a traer, no por la fuerza ni por otro, sino por el convencimiento y porque nuestro comportamiento democrático nos debe dar una autoridad moral. Nuestro comportamiento tiene que ser ejemplo para que los compañeros vengan hacia nosotros, ¿no? Tenemos que recuperar a muchos trabajadores que hemos perdido no solamente dentro del INBA, sino también del INVAL. Bien, uno de los ejes es priorizar un debate donde prevalezca el interés colectivo de los trabajadores. Hay que considerar a los compañeros que disienten. Este sindicato, yo me lo he encontrado, es un sindicato que en general respeta en los órganos de gobierno a quienes disienten, ¿no? Y también es un sindicato donde se acatan las decisiones mayoritarias, promoviendo una cultura democrática en todos los niveles, ¿no? Bien, hay que realizar el Congreso Nacional, hay que organizarlos, hay que encontrar las fuentes de financiamiento, hay que decir a la Secretaría de Cultura que lo pague, como se lo paga a todos los sindicatos, ¿no? Y hay que reunir a todos en un Congreso Nacional para poder tomar estrategias. Es una lucha que es prioritaria. Tenemos que dar, las decisiones se toman en los órganos de gobierno y las representaciones acatamos, tenemos que acatar lo que los órganos de gobierno dicen. Hay que elaborar un padrón nacional. Ya el compañero Carlos decía que debe ser mediante, pues precisamente la gestión. A mí me va a tocar precisamente integrar ese padrón nacional para que no exista ningún pretexto para que el tribunal nos lo niegue, ¿no? Y por lo tanto, pues lo vamos a solidificar porque la lucha es la titularidad de la relación laboral y para ello debemos demostrar, de hecho lo somos, pero lo tenemos que demostrar con papeles, que somos el sindicato mayoritario ante el Tribunal Federal de Conciliación. Para ello, pues también necesitamos crear un sistema archivístico estandarizado que nos dé la posibilidad de siempre tener los documentos históricos en orden para que podamos en el plano de las negociaciones siempre poderlo sacar, decirle, mira, acá está el registro de las condiciones generales de trabajo y por lo tanto Hacienda
tiene que reconocer las prestaciones que tenemos. No solamente eso, la organización requiere también la relación con organizaciones sindicales democráticas nacionales. Pertenecemos a la FEDES, pero también tenemos muy buena relación con otros sindicatos como por ejemplo los de la UNT, la Unión Nacional de Trabajadores, y organizaciones hermanas que en momentos determinados de coyuntura pues nos van a permitir realizar frentes comunes para la defensa de los trabajadores del país, ¿no? Bien, también queremos diseñar una política de prensa, medios informativos nacionales y locales que den voz a nuestra organización, a toda la organización, es decir, que se puedan canalizar no solamente las demandas, sino los puntos de vista de las distintas secciones del país, ¿no? Hay que mantener una presencia. Esto es muy importante porque fíjense que el colegiado actual, y no digamos voy a hablar demasiado mal de ellos, pero nunca mantuvo una relación estrecha con el INA. De hecho, no se presentaba a los congresos nacionales del INA. Y en alguna ocasión alguno de sus dirigentes dijo que pues ellos no representaban al INA, que representaban a todo el sindicato nacional, y yo no comparto esta opinión. Para mí, siempre se debe mantener el vínculo con el INA, con los trabajadores, con las distintas secciones de los trabajadores, y para ello hay que establecer una presencia permanente, muy respetuosa, siempre siendo testigos, siempre acompañando con los órganos nacionales del Sindicato Nacional Democrático en el INA. El sector INA tiene que establecer la relación constante, ¿no? Por último, pues yo soy académico, hay que establecer y dar una fase académica. La tenemos, o sea, de hecho, nosotros hemos realizado dos asambleas nacionales académicas que han sido históricas, porque por primera vez hemos reunido a gestores, a restauradores, a investigadores por primera vez en la historia y también a arquitectos, ¿no? Bien, esto nos da un diálogo, digamos, transversal. Nosotros hemos terminado con esa visión de que los investigadores están en la nube, que se sienten más. Yo me fui del sindicato de investigadores por su arrogancia, porque ellos no reconocían al resto de los trabajadores. Y yo lo que creo es que hay un trabajador colectivo en el INA y que gracias a todos los trabajadores, partiendo desde la custodia, pasando por las oficinas administrativas y todos los sectores que están en el INA, somos un obrero colectivo, somos un trabajador colectivo que hacemos del INA precisamente lo que el INA es gracias al INA, ni siquiera a las autoridades, es gracias a nosotros que el INA trabaja, que el INA, ¿cómo se llama?, presenta, y a veces es a pesar muchas veces de las propias autoridades. Entonces, en ese sentido, pues, digamos, mi compromiso, y creo que vale la pena el esfuerzo y el sacrificio que voy a hacer. Les digo que ayer, por ejemplo, me reuní con alumnos todavía, y los voy a extrañar, los voy a extrañar mucho, pero yo creo que es muy importante fortalecer esta parte porque tenemos que hacer un sindicato nacional democrático fuerte, poderoso, ¿no? Y que defienda a los trabajadores. Y con esto concluyo. Yo espero estar, por cierto, en enero con ustedes porque voy a llevar a mis alumnos a los archivos, ¿no? Y me dará mucho gusto saludarlos a todos. Allá en Durango, que es una ciudad que ya he visitado, que conozco bien. Ahí yo alguna vez fui a un congreso internacional sobre acoso laboral de Mobbing, que además soy, digamos, especialista también en esa rama. Muchas gracias, compañeros, y bueno, cedo la palabra a mi compañera Patricia Castellón. Compañeros, es mi turno. Espero no alargarme mucho. Pues yo soy Patricia Castellán Vargas. Yo soy profesora de inicial, profesora de educación primaria y antropóloga social. Tengo 48 años de antigüedad ya laborando en el terreno educativo. Eh, bueno, pues ahora contiendo por el Colegiado General Laboral. He de decirles que mi plaza se generó en la SEP y mi experiencia en el INA, bueno, para poder estar en el INA fue a través de una transferencia. Esto me llevó a pues relacionarme más con esta parte de la lucha
de la administración, de poder conocer y poder reclamar la parte administrativa y con ella los derechos. Entonces, sí me costó mucho pues, la transferencia y eso me reportó experiencia. Esta experiencia es la que yo pretendo ofrecer a ustedes con toda la intención de poder desempeñar una eh, gestión de puertas abiertas para todos los trabajadores. Es necesario abrir el diálogo que hasta ahorita se nos ha cerrado con una venda en la boca a falta de diálogo por este Congreso que ya se está diciendo que es, pues que es ausente, ¿no? Otra cosa que quiero aclarar es que nosotros, las personas que estamos aquí, somos personas de mucha experiencia que estamos ofreciendo una alternativa a este ejercicio democrático. Entrando en terreno ya, mi propuesta de ejercicio en esta gestión va en tres áreas básicamente. La parte de construir una agenda de trabajo que fundamentalmente reconstruya las lesiones que ha habido en las prestaciones, en los salarios, en las condiciones generales de trabajo, que cada vez se negocian, sí, a través de las prestaciones, del convenio en prestaciones, pero como que nos van frenando, como que nos van deteniendo y en muchas veces retrocediendo. Ustedes se recordarán ante los lentes y nos los daban con todas las características, ahora ya cada vez nos restringen menos. En ese sentido, tenemos que establecer un vínculo también, como ya lo señaló Carlos, con la Secretaría de Cultura, con la coordinación o subdirección de relaciones laborales de la Secretaría de Cultura, que que tiene la misión de estructurar una relación afable con los trabajadores para coordinar mejor esa planta de relaciones laborales de acuerdo a su título. Y en ese sentido, nosotros tener una relación, abrir ese campo que no se ha abierto, la Secretaría de Cultura está por allá con toda su burocracia, nosotros por acá, y tenemos que abrir ese vínculo. Por otro lado, estamos necesitando de promover asesorías. Claro que sí, pero ojalá y esta parte de las puertas hacia la Secretaría, hacia relaciones laborales de la Secretaría de Cultura, nos resuelva más de lo que tenemos, ¿no? Aún así, tenemos la necesidad de un apoyo legal y ahí tendríamos la relación con las instituciones que así, oficiales que así lo tienen, como la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y sus filiales en los estados. A través de ellos tendríamos que tener esa asesoría legal y también a manera de capacitación como prevención, exhibir cada una de las situaciones problemáticas que tengamos que enfrentar, claro, guardando la discreción sobre los datos personales, pero sí para abrir el camino de cómo se resolvió esa situación. Y de otra manera, pues utilizarlo en otros casos semejantes. Y la cuestión de las prestaciones también es importante. Entonces, es promover una información actualizada sobre nuestras prestaciones en relación con el ISSSTE, en relación con otras instituciones de seguridad social o de beneficios sociales que lleguen hacia los trabajadores. Y en ese sentido, tenemos una experiencia en el instituto con la creación del Comité de Seguridad Social que no ha ejercido desde sexenios anteriores. Ese Comité de Seguridad Social tiene que ser integrado al interior de toda la Secretaría de Cultura
para allegarnos beneficios como, por ejemplo, comprar carros en lote, por ejemplo, facilitar los muebles, libros, etcétera. Entonces, todo lo que beneficia y complementa el salario de los trabajadores. Eh, yo no quisiera cansarlos hasta ahí, quisiera dejar esta intervención porque yo creo que también este plan de trabajo que estamos presentando se puede nutrir mucho con el enriquecimiento de sus opiniones en general. Muchas gracias, compañeros. Hola, Cedo la palabra a la compañera de finanzas, perdón, la compañera Josefina. hola compañeros, buenas tardes o días todavía. Yo soy Josefina Miranda Arámbula, soy arquitecto restaurador de profesión, aunque tengo también estudios en historia y en historia del arte y un año de restauración en pintura de caballete y mural. Yo contiendo para la Secretaría General de Finanzas, pues tengo casi 35 años en el instituto, he llevado proyectos y a mí me queda muy claro la importancia de que cuando lleva uno una cartera o un cargo administrativo debes de ser muy claro, muy concreto, muy transparente y mantener muy retirado los recursos de la cartera o de la institución o del proyecto, cuando se trata de un proyecto, de las situaciones personales o de compañeros. Debe de haber muchísima claridad. Por eso, conmigo les puedo garantizar que vamos a tener un manejo claro, transparente de los recursos que se ejerzan en la Coordinación Nacional Colegiada durante nuestra gestión de vernos favorecidos por el voto de la mayoría. También les pediré y se aceptarán o darán, y si me lo solicitan, sugerencias que en relación a este Colegiado General de Finanzas para mejorar siempre nuestro trabajo. También podrán tener con nosotros la certeza del cumplimiento legal de nuestra institución o organización sindical ante las instituciones fiscalizadoras y de transparencia, así como las declaraciones anuales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Estaré con mis compañeros. Uno de los puntos muy importantes que tenemos es esta situación que venimos arrastrando desde hace años de una falta de presupuesto completo y adecuado. Entonces, veremos la forma también de tener las reuniones, o promover pues las reuniones con las dependencias federales a que tenga lugar, como no nada más Hacienda, también las cámaras y la Secretaría de Gobernación, obviamente la Secretaría de Cultura en los altos niveles y, ¿por qué no? Como ya lo dijo el compañero Carlos, la misma Presidencia de la República, ¿no? La cultura, compañeros, es muy importante y bueno, varias de estas instituciones, entre ellos la de nosotros, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que fue consolidado y proyectado dentro del programa de gobierno del licenciado Lázaro Cárdenas en los años 30, porque ya existían los antecedentes de la institución desde el presidente Porfirio Díaz, ¿no? Que empezó con la protección a algunas áreas, zonas arqueológicas y algunas piezas arqueológicas. Pero dentro del proyecto del licenciado Cárdenas, el instituto fue muy importante porque consideraba que la cultura en su diversidad en el país era muy importante conservarla con sus diferencias. Entonces, en este mosaico enorme que tenemos y que todavía se conserva en gran parte, como con ustedes allá tienen unas áreas culturales muy diferentes a las que tenemos en la zona centro o en la zona sur o sureste del país. Entonces, toda esta conglomerado que cuando nos han integrado en la Secretaría de Cultura, también se integra Bellas Artes y dejamos de ser nada más el INA con la atención a las zonas arqueológicas o bien a las zonas históricas, principalmente coloniales, y hasta el último día del siglo XIX.
y Bellas Artes le correspondía al siglo XX, ¿no? La parte artística, o así se llama en la ley, aunque no está muy bien catalogado porque tiene muchos asegúnes. Bueno, entonces toda esta situación nos ha servido a nosotros para ser los custodios y tenemos una gran obligación al ser los custodios de este patrimonio cultural a lo largo y ancho del país. Sin embargo, esto se ha visto mermado por los recursos, por el congelamiento de plazas. Hemos perdido una gran cantidad de plazas, aunque algunas áreas como monumentos rescatamos 80 plazas que teníamos congeladas. Nosotros éramos más de 80 trabajadores arquitectos en este sindicato que nunca nos quisimos ir. Bueno, pues se rescataron, pero se fueron al gremial. Entonces nosotros estamos casi en desaparición dentro de este sindicato, lo cual es una tristeza porque tener, así como hay un mosaico cultural a nivel del país, es importante tener estas diferencias, materias o participación de profesionistas de diferentes tipos dentro de este sindicato, pero para poder desarrollar bien este trabajo, necesitamos este recurso completo y adecuado. Y a eso, compañeros, nos vamos a dedicar principalmente. No se trata nada más de administrar el recurso que se tenga, sino de promover el recurso completo y adecuado y también de promover dentro del instituto que no se haga una contratación masiva en donde no se requiera y en donde se pierda la materia de trabajo del personal de base, sino que todo este personal por contrato se lleve a los lugares donde realmente se requieren, como esas zonas arqueológicas muy retiradas que se han ido quedando vacías sin personal que las custodie. Entonces, tenemos una labor muy grande, nosotros no podemos hacer promesas de cosas que no están en nuestras manos, pero sí podemos comprometernos a ser quienes hagamos una labor y un trabajo para tratar de conseguir que se desatoren estos recursos, que se reconozcan estos derechos. Y también les puedo asegurar una cosa, con nosotros nuestros derechos no van a ser favores de autoridades, nuestros derechos son eso, derechos y no favores. Entonces, yo le voy a dejar aquí, hay muchas cosas que quisiéramos decir, pero el tiempo nos comió y todavía nos falta el compañero Gaspar. Cualquier cosa que tengan de dudas y demás, estoy a sus órdenes. Y lo último que les diría es que vamos a promover no nada más lo que dijo el compañero Arturo de tener un canal directo de comunicación, sino también un pliego petitorio con las inquietudes de todos los trabajadores a nivel nacional, porque tenemos, entre otras, los problemas en las zonas arqueológicas del terreno, ¿no? De que el instituto todavía no es propietario de muchísimas zonas arqueológicas y los terrenos que tienen, que están dentro de la línea de ser, disculpen, se me fue el nombre, comunales, de tierras comunales, tienen un problema muy grande para su deslinde. En muchos casos no se pueden deslindar, pero sí se puede reconocer una no propiedad propiamente, pero sí responsabilidad que quede para dentro del Instituto de Antropología y Historia para que ya no haya problemas con los diferentes grupos sociales que de momento cambian los intereses de los dirigentes y amenazan siempre con cerrar algunas de estas zonas arqueológicas. Bueno, compañeros, pues fue un gusto que nos hayan permitido conocerlos y estar con ustedes y quedo a sus órdenes y abierta y ahí habrá más información sobre mi proyecto y mis propuestas en las redes sociales. Muchas gracias. Compañero Gaspar. Buenas tardes, compañeros que hoy pues están con nosotros, compañeros de Durango. La facilidad de este método
de poder acercarnos y tener un diálogo con ustedes, que obviamente que después de que yo cierre quisiéramos escuchar sus comentarios, propuestas para fortalecer el proyecto que tiene la Planilla Azul. En lo que me corresponde, me permito presentarles para los que no me conocen. Yo soy Gaspar Burgos Fuentes, adscrito a la zona arqueológica de Chichén Itzá, y me imagino que algunos sí ya conocen este centro de trabajo. Entonces, llevo 35 años de servicio en este emblemático sitio y he tenido algunas representaciones sindicales. La última que tuve fue de la secretario general del Estado de Yucatán. Antes era Organización Nacional. En su momento me tocó hacer algo que hoy quiero presentarles, esta Comisión de Garantías y Transparencias, basado en la honestidad, en el trabajo transparente, en la rendición de cuentas. En esos tres ejes basé mi trabajo como secretario general, porque recibí un estado mermado y teníamos que motivar a los trabajadores en una nueva dinámica democrática participativa. Entonces, el proyecto que yo presento, me permito introducirlos: la Comisión de Garantías y Transparencias del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Nace como una instancia fundamental para el fortalecimiento de la vida sindical democrática, transparente y participativa, como les había dicho. En contexto, desde los derechos laborales, sindicales que enfrentan los nuevos desafíos, con anterioridad han mencionado mis compañeros, estos nuevos desafíos ante los gobiernos que hoy los tenemos al frente, en donde tenemos que estar muy al pendiente de estos cambios, la manera de cómo el Sindicato Nacional Democrático, como ente mayoritario de estas tres ramas que conforman el sindicato, tenemos que ir de la mano, apegados al derecho y al respeto laboral, ¿no? En contexto donde los derechos laborales y sindicales enfrentan nuevos desafíos, como les decía, esta comisión tiene como propósito principal salvaguardar los principios de equidad, justicia interna, de lo que estábamos hablando, legalidad y rendición de cuentas, ¿no? Y sobre esto mismo, yo baso mi objetivo general, en el cual tenemos que fortalecer la vida democrática, justa y transparente, mediante la vigilancia y cumplimiento de los principios legales y estatutarios. Esto lo digo de manera muy clara y se lo digo a ustedes como se los he dicho a otros, no porque seamos un equipo azul, no tengamos que vigilar, no estamos en estos tiempos. Tenemos que, en el momento de hacer este proceso y este compromiso es de la rendición de cuentas, hacer cumplir los estatutos, que es la base fundamental para que esta comisión, que es una comisión, ahora sí, que va a estar integrada por tres elementos. Va a ser un colegiado en el cual estaremos dando respuestas a las demandas y a las problemáticas que se presenten. Esto, a su vez, mi propuesta en 5 ejes. En el primer eje, la legalidad y la vigilancia estatutaria, definitivamente. O sea, ahí vamos a ser muy claros, muy pulcros en cuestión de ser vigilantes, que los estatutos se cumplan, también de la interpretación que se pueda dar. O sea, eso es muy fundamental. El segundo eje es las quejas y denuncias y conflictos internos. Como les había dicho, tenemos que dar puntual seguimiento, el respeto a los trabajadores, que su voz igual no sea una voz eh, que se encuentre por allá y la dejemos. No, esa voz la tenemos que hacer que tenga un peso específico y darle una respuesta. Si tiene fundamentos, claro que tendríamos que proceder contra quien resulte responsable, pegado a derecho, pegado siempre al derecho. El tercer eje es la transparencia sindical y rendición de cuentas. Esto va de la mano con los cuatro que se han presentado, desde la Secretaría General y hasta Finanzas y los dos compañeros que es de organización. O sea, estaremos muy vigilantes total y que ellos cumplan con este proceso de transparencia.
que es algo que va a fortalecer la identidad de todos los trabajadores, algo que la verdad se ha perdido. Estamos muy lejados, todos los trabajadores muy lejos de lo que hoy pues es el Sindicato Nacional Democrático. Eso no quiere decir, no estamos criticando ni nada por el estilo, pero queremos ser algo diferente, es que esa voz que ustedes tienen se integre, ¿sí? Como cuarto eje, la educación sindical y cultura de la legalidad. Eh, Tendremos que tener esas alianzas con todos los académicos, con todos los profesionales de diferentes estados, para hacer algo sintetizado, algo entendible, algo que pueda en algún momento dado acercarles a ustedes y que esta cultura de la legalidad siempre esté viva, que no se muera. O sea, muchos de nosotros nos hemos alejado por ser apáticos. Dicen, no, pues ¿para qué? No, estamos para fortalecer y todos los que estamos hoy en el sindicato tenemos una valía y eso no la hemos hecho ver, no hemos sido partícipes, ¿no? Y otra vez, hablando de la participación democrática e inclusión, o sea, definitivamente la participación de todos y cada uno de ustedes es muy, muy importante para el fortalecimiento. Muchos hemos pensado que el sesgo de algunos trabajadores en la revancha política aleja. No, tenemos que ver que esta parte del diálogo esté siempre permanente para que esta participación de todos sea democrática, la inclusión de todos. Podemos estar de acuerdo unos y otros no. Eso no quiere decir que nos podamos alejar y quizá no nos podamos ser entendibles en algunos temas, pero para eso estamos. Yo creo que debe existir esa madurez política. Como eje rector va a ser el trabajo colegiado, el trabajo consensado, el trabajo que también buscaremos el asesoramiento jurídico para darles unas respuestas correctas y que no se basen en interpretaciones igual. O sea, todo esto tiene que ser de manera muy clara, muy puntual. Este, Sabemos que hay temas importantes en cada centro de trabajo y que estos temas son muy pequeños, pero pasado el tiempo se hacen grandes porque no se les atiende. Entonces, el objetivo de esta comisión que hoy quiero encabezar, pidiéndole sus votos a ustedes, es que participen. La fortaleza de esta comisión va a ser la fuerza y la unión de todas esas voces. Ese es el objetivo principal que yo quiero presentarles y que no tengan el temor, al contrario, este, somos hermanos, somos trabajadores, somos una sola familia en el INA, no nos veamos con diferencias. Hoy encabezamos un movimiento y es un movimiento en el cual ofrecemos, ¿qué ofrecemos? Nuestra experiencia, la experiencia política, la experiencia institucional y sobre eso nos vamos a basar, porque también tenemos que recurrir a la parte fundamental que son ustedes. ¿Cuál es su experiencia? ¿Cuál es su aporte para fortalecer el proyecto? No es este el único, o sea, no aquí nos vamos a quedar, sino que también tenemos que escuchar esas partes que ustedes tienen para incluirlas, que tal vez no las tenemos. Pero esas voces tienen que llegar hoy. Hoy queremos que ustedes nos transfieran ese sentido humanista, el sentido de justicia igual que ustedes quieren, que todos queremos en este momento. Somos un grupo diverso, ustedes ya lo escucharon, y queremos, ahora sí, de parte mía, que ustedes estos días del 1 al 9 de octubre emitan un voto libre, un voto consensado, un voto ahora sí con toda la honestidad del mundo. Y también es válido pedirles a ustedes que lo voten por esta planilla azul. Y pues para no cansarles y esperar también que sea importante este diálogo, les cedemos la palabra a ustedes. Bueno, pues esta es nuestra propuesta, compañeros de la sección Durango.
Este, si alguno de ustedes tuviera algún comentario, alguna opinión, alguna propuesta, lo que considere necesario, con toda confianza, para eso estamos en este momento, para escuchar. ¿Qué opinan, mi estimado vocal? No, pues las propuestas que traen son, pues, son muy buenas, muy interesantes, y más que nada de interés a nivel nacional para todos los trabajadores, todos los compañeros trabajadores del INAH, más que nada. Y pues yo digo que aquí pues lo vamos a platicar, lo vamos a revisar y, pues analizamos ya las propuestas de ustedes, que como te digo son muy buenas. No sé, los compañeros aquí a ver qué dicen, qué opinan. ¿Alguna sugerencia? Se valen las sugerencias Sí, porque ¿sí me escuchan? Sí, hasta para acá. Sí, bueno, me presento. Carlos, yo creo que ya me conoce. Soy Manuel Morones. Tengo yo una inquietud, y yo creo que es muy válida, de que una situación que se presentó con el comité anterior y la Coordinación Nacional Colegiada Saliente, que es de todos conocidos, que hubo, digamos, desencuentro, conflicto, hubo choque, que obviamente esto afectó mucho, digamos, la unión del sector INAH con la coordinación nacional y los demás sectores. Entonces, no sé ustedes qué propuestas o qué plan, digamos, de trabajo tengan planeado seguir para que ya no suceda, digamos, estos desencuentros que nos afectan como sindicato y obviamente como institución. Es alguien se salió. ¿No? ¿Estamos completos? Sí. Sí, sí, estamos. Como que se ajustó la pantalla. Muy buena pregunta, Manuel, y me da mucho gusto escucharla de ti, de ustedes, porque eh, de eso se trata, de aclarar las dudas y las percepciones que pudieran tener como trabajadores. Fíjense que el anterior comité ejecutivo sectorial que me honró representar desde la Secretaría General, tomó posesión del cargo en febrero, 19-20 de febrero de 2020. Lo recuerdo muy bien porque teníamos como un mes en el cargo cuando se detonó lo de la pandemia, ¿no? Pero en ese inter, un par de meses después, 1 o 2 meses después, tomó posesión la actual Coordinación Nacional Colegiada. Eh, Como todo proceso y relación de trabajo, pues lo correcto es empezar a establecer diálogo y relaciones de trabajo sobre bases muy claras de comunicación y de agenda de trabajo, digámoslo así. De nuestra parte, y yo les voy a hablar desde mi trinchera, tengo esa posibilidad de poderme relacionar y de poder dialogar con cualquier representante, con cualquier compañero representado, y así lo apliqué desde que llegué a la Secretaría General del Comité Sectorial, inclusive con nuestro compañero todavía colegiado general ejecutivo, el que emana del sector INAH. Tuvimos mucha comunicación, no solo telefónica, sino presencial en encuentros de trabajo, y digamos que iba fluyendo la relación de trabajo. Sin embargo, hay un elemento que a mí me parece clave
en este proceso de inicio de la relación, porque con la pandemia lo que nos obligó en el sector INA, sobre todo porque fuimos pioneros de este escenario, es a generar estas reuniones virtuales de trabajo. Para mí en lo particular, cuando detonó la pandemia fue el mundo se nos viene encima, ¿qué vamos a hacer frente a un proyecto que acabábamos de presentar en el Congreso INA y que no íbamos a poder detonar como estaba proyectado, pues porque la pandemia nos restringió movilidad, nos resguardó en casa la mayoría? Y esta plataforma en la que estamos ahorita fue la alternativa de solución. En este tipo de plataformas logramos impulsar un órgano de gobierno en el sector INA, que fue el Consejo Sectorial, que nos permitió tener comunicación no solo con los representantes sindicales de todo el país, sino también con los trabajadores. Obviamente, para poder convocar un consejo virtual que no está previsto en el estatuto, ya hay una propuesta insertada, avalada por el Congreso para promoverla en el Congreso Nacional, de reconocer los órganos de gobierno virtuales. Y nuestra compañera Guillermina Armando, tú la conociste seguramente, una compañera de Hidalgo que la pandemia nos las quitó, nos las arrebató y era una compañera que nos apoyaba y nos asesoraba jurídicamente porque era muy buena, debo de reconocerlo. Nos mostró el camino para poder legitimar un consejo sectorial virtual. Obviamente todos los que formamos parte del consejo tuvimos que manifestar por escrito que sí teníamos condiciones de conectividad, de tecnología para poder acceder a un órgano virtual y afortunadamente se logró. Lo que vino después, todo ese tiempo, es historia, pero en todos esos órganos de gobierno virtual que fueron muchísimos, yo creo que más de 15 órganos virtuales de consejo virtual sectorial, nos permitió analizar, debatir, proponer y acordar los temas que tenían que atenderse y resolverse a pesar de estar en medio de la pandemia. En todos estos temas, compañeros, hubieron algunos que desde el Consejo Sectorial Virtual generaron mucha inquietud, mucho debate y, si me apuran, hasta polémica. Voy a mencionar algunos. La realización del Congreso Nacional de todo el sindicato fue uno de los primeros temas que generó mucho debate en los órganos de gobierno del sector INA y en todo el sindicato democrático. El sector INA, yo me atrevería a decir que fue de los primeros que propuso alternativas de solución para poder convocar el Congreso Nacional por la Coordinación Nacional Colegiada. El Consejo hizo llegar documentos de posicionamiento a la Coordinación Nacional Colegiada para decirle, el sector INA pone a disposición del Congreso Nacional los recursos del Congreso INA para que se empaten con los recursos, con el evento de Congreso Nacional y se puedan llevar a cabo a ambos órganos. Nunca fructificó la propuesta. Hubieron respuestas que desde el punto de vista del sector INA y del órgano de gobierno evadían la responsabilidad o la corresponsabilidad que tenemos todos de garantizar ese Congreso Nacional. Otro de los temas que provocó diferencias de opinión en el análisis político fue el tema de la designación, elección de este compañero del Colegiado General Ejecutivo para ocupar un cargo que todavía tiene en el Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Sindicatos de Servidores Públicos del Estado, la FEDESP,
que no pasó por un proceso electoral en el sector INA ni por un órgano de gobierno para notificar y fue muy cuestionado por los órganos de gobierno del sector INA. Y un tercer tema, para no hablar de más temas, porque pudieran haber más, tiene que ver con el tema de las cuotas congeladas. El tema de las cuotas sindicales históricas, como ustedes seguramente saben, es un tema que estuvo detenido o, para decirlo tal cual, congelado por más de 40 años. 40 años congelados esos recursos de los trabajadores de la entonces Organización Nacional, y que a través de un análisis político desde los órganos de gobierno, jurídicos con el asesor del sector INA y en los propios órganos de gobierno, y de consulta nacional con los trabajadores, porque todos estos temas eran motivo de consulta nacional, se logró desatorar ese tema y se logró un acuerdo ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para rescatar esos recursos después de una negociación, sí, con otros sindicatos que en ese entonces, cuando se creó esa cuenta congelada, no existían. Hoy sí, al amparo de la libertad de sindicación. Entonces, era evidente que todos los trabajadores de esos sindicatos que antes estuvieron con nosotros y éramos un solo sindicato, iban a demandar interés jurídico sobre ese recurso. Había dos salidas. O nos íbamos a un pleito legal interminable que podía durar muchos años, con un desgaste económico también, o buscábamos una negociación que buscara garantizar, rescatar mayoritariamente los recursos de esas cuotas sindicales congeladas para un objetivo de beneficio colectivo, como lo fue la adquisición de un inmueble, de una casa que hoy representa el primer patrimonio del sector INA, y yo diría de todo el Sindicato Nacional Democrático. Nadie tiene patrimonio en este sindicato más que el sector INA, producto de esas cuotas. Entonces, estos tres temas, hay más, por supuesto que provocaron diferencias políticas, ideológicas con la Coordinación Nacional Colegiada. Pero lo que yo sí les puedo decir, mi estimado Manuel, compañeros, y Armando no me dejará mentir porque ha sido parte de estos órganos de gobierno de los que les estoy hablando, en todos esos temas las decisiones las tomaba el órgano de gobierno del sector INA. No las tomaba ni Carlos Hernández ni el Comité Ejecutivo Sectorial, las tomaba el órgano de gobierno del sector INA, que fue primero Consejo y después el Congreso Sectorial, que es el máximo órgano de gobierno del sector INA. Por supuesto que todo esto estuvo acompañado de documentos de posicionamiento que mandataban los órganos de gobierno y nosotros ejecutábamos como Comité Ejecutivo Sectorial, y eso fue lo que provocó, digamos, estas diferencias, que yo no las atribuyo a diferencias personales de ninguna manera, sino a diferencias político-ideológicas, pero que en nuestro caso descansaban sobre acuerdos muy claros tomados por la mayoría de los consejistas o de los congresistas de los órganos de gobierno del sector INA, ¿no? Entonces, lo demás puede ser elementos también dignos de análisis, como el desconocimiento político que se ha revivido en los grupos, como el tema de la petición de la revocación de mandato a la Comisión de Garantías y Transparencia, que también fue un acuerdo de órgano de gobierno. Y eso, desde luego, provocó, sí, tienes razón, Manuel, distanciamientos. Tan distanciamientos hubo que solamente pudieron participar ellos, la Coordinación Nacional Colegiada, en un primer congreso del sector INA, que fue el de Oaxaca, el cuarto congreso sectorial del INA en Oaxaca. No concluyeron su participación en ese congreso porque lo abandonaron, hay testigos de ello. Y en los siguientes dos congresos que nos correspondió convocar al comité sectorial de entonces, ya no acudieron, a pesar de que había invitaciones formales por escrito, por diferentes motivos de agenda, lo que ustedes gusten y manden.
Y entonces sí, el Congreso INAH marcó posicionamientos y extrañamientos en torno a esas ausencias de la Coordinación Nacional Colegiada. Termino con esto. No hay una regla, desde mi punto de vista, que indique cuáles son los procedimientos o los caminos que un representante tenga que seguir para garantizar respeto, unidad, ambiente sindical armónico, etcétera, 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 porque somos un sindicato tan plural, con mucha manifestación de ideas, todas respetables, pero que al final la decisión democrática la toman las mayorías, pero sin discriminar a las minorías. La opinión de las minorías es muy importante para construir consensos. Por ahí seguramente se ha comentado de que de llegar nosotros al cargo reviviremos esos escenarios. No, yo les diría desde luego que no, porque para ello hay ámbitos de competencia muy claros que nos marca el estatuto, y en nuestra propuesta hablamos de respeto a la autonomía de los sectores y de las secciones, como Durango. Así que eso es lo que yo podría comentarles, y creo que mis compañeros quieren agregar algo, si nos los permiten. Armando, compañeros. Adelante. Ah, ok. No sé quién siguió después de... Yo, Ah, yo nada más agregaría, compañeros, ya Carlos lo explicó largo y muy completo. Yo nada más agregaría que de estas desinformaciones que andan circulando en las redes sociales sobre que cómo es posible que nosotros, esta planilla, hayamos desconocido o hayamos querido desconocer a la Coordinación Nacional Colegiada y ahora queramos ser miembros de la misma, ¿no? Bueno, yo nada más les comento que no hay que mezclar las cosas, ¿no? No, el quien hace estos comentarios son personas desinformadas o con malas intenciones. Realmente uno tiene el derecho a desconocer a un representante si consideras que ya no te representa. De hecho, nosotros en Morelos desconocimos a nuestros representantes. Se había venido la situación del sismo, por darles un ejemplo rápido, y yo como arquitecta y mis compañeros nos tenían hechos a un lado y contrataron a unos personajes que todas las veces que presentaron el examen de admisión lo reprobaron, tan solo por ahí. No eran especialistas en restauración, y entonces finalmente nuestra materia de trabajo pues terminó secuestrada, ¿no? Pero a lo que me refiero, nosotros decidimos desconocer a esos representantes y al final, para evitar estar en un confrontamiento continuo, formamos un pequeño, otro grupo que le llamamos Morelos 1. En la actualidad somos la representación en el estado de Morelos, toda vez que el otro grupo terminó yéndose a formar, a ser parte del Estampina, ¿no? Me parece que se llama en las siglas. Entonces, realmente, como ustedes saben, todos tenemos derecho a desconocer a quien no nos representa. Entonces, no se trata de que hubiera sido un interés propio de nadie. Yo estuve en una de esas, en 2, 3 de esas reuniones. Incluso me separé de ser representante, una de las representantes de los estados de arquitectura, por considerar que nuestros derechos se estaban violentando, como ahora con los congresos lo han tratado de hacer los representantes de gestores, con el debido respeto, Carlos, y compañeros gestores, pero no se vale. No se vale que quieran mayoritarnos y tomar decisiones por todos. Justamente por eso estoy aquí, porque cuando vi que una de estas representantes que decidió pisotear nuestros derechos quiere ahora representarlos a los más altos niveles, consideré que no podía seguir sentada y acepté la invitación que me hicieron a ser parte de este grupo, porque siempre he sido bien luchador y nunca me he dejado. Y pues ya si no nos favorece el voto está bien, vamos, como dijo Arturo, vamos a ganar el hecho de mantener todos esos intereses, de dar nuestras clases, de seguir nuestras investigaciones, y la lucha por nuestra materia de trabajo pues continuará en donde quiera que estemos.
el respeto a nuestros derechos laborales, pero sí, compañeros, es importante emitir un voto con claridad y no dejarnos llevar. Si varios de sus compañeros, por lo menos escuché que Carlos mencionó a uno, que estuvieron en esas reuniones nacionales, ellos les pueden informar de forma puntual que no fue Carlos Tlaloc. Él sí es culpable de las inundaciones que ha habido en Morelos, pero no de todo lo que se le acusa de absurdos que fueron cosas tomadas en acuerdo a nivel nacional por todos los trabajadores y sus representantes. Gracias. Sí, yo también quiero responder una parte y agradezco mucho esta pregunta que nos hace el compañero Manuel. Un elemento más, para poder establecer o resquebrajar una relación, se necesita voluntad y se necesita respeto, se necesita apertura. Y este respeto se perdió cuando nuestros compañeros de la Coordinación Nacional Colegiada permitieron la estructura de una reunión de representantes que no nos representa realmente. Permitieron que el INA solamente tuviera un solo voto ante 3 del INBA y ante 7 del sector central, cuando nosotros teníamos la mayor participación de compañeros agremiados en el sindicato, más de 3,000 ante el INVAL, que tiene alrededor de 300 después de sus 20 sindicatos, y el sector central que va mermando. Realmente eso es simple y sencillamente un elemento de indignación. Cómo nuestros representantes del sindicato que salieron de aquí, así como ahorita, pidiéndoles su voto a los trabajadores del INA, ¿cómo no nos permitieron votar a proporción o marcar una estructura democrática que realmente representara la proporción de los trabajadores que somos? Es una estructura en la que somos trabajadores de cultura, todos somos iguales, sí, pero aquí en el INA hay mayoría y un principio del sindicato es la democracia que no se ejerció, compañeros. Y por otro lado, por supuesto, el silencio ante la no participación de toda la base en el Congreso Nacional. Sí, hubo un congreso en Veracruz que fue el primero que se realizó y con dinero de la Secretaría de Cultura. El segundo congreso fue frustrado. Bueno, ese congreso primero fue frustrado, no se llegaron a acuerdos. El segundo congreso, que es al que se presentó en la Ciudad de México y que un compañero, Juan Manuel Hernández Melchor, nos quiere vender la idea de que él salvó al sindicato. Sí, compañeros, él decidió a manera personal financiar el sindicato, ese congreso, sin nosotros tener como trabajadores una opinión. Y más allá de eso, que quizás hasta ahí estuvo bien, qué bueno, se le agradece esa voluntad de haber financiado ese congreso, pero no nos rindió cuentas y luego, a la deriva, nos pidió un día de salario para reponerle eso. Nunca nos dijo cuánto se gastó, nunca nos dijo cómo se invirtió, y todavía hasta congresos posteriores estaba pidiendo más de 100,000 pesos, por ejemplo, en el Congreso de Oaxaca, se pidió que todavía 100,000 pesos debían y que a él le debíamos el sindicato. No, compañeros, el sindicato democrático, como sus siglas lo marcan, es con la opinión, fundado con la opinión de las mayorías, no de una persona. A eso se le llama charrismo. Y este personaje ha estado atrás y está atrás
con toda su familia de los intereses que ahora quieren dirigir el sindicato por otro lado, en otra planilla. Y la verdad es que eso es lo que nos llevó a nosotros a poder sí acelerar una propuesta de alternativa para los trabajadores en nuestro interés de restablecer la democracia y los principios y la ética dentro de un sindicato, como es el sindicato de trabajadores del instituto, que surgió con el apoyo de una gran persona con una visión bastante favorable a los trabajadores, que es el doctor Gastón García Cantú, pero que debemos de continuarlo, no demeritarlo. Y finalmente, los cargos que tienen el colegiado en otras instituciones, como ya lo mencionó Carlos, en la FEDESP, son cargos que se están dando por el papel de representatividad de la institución que los llevó hasta donde están, no como personas individuales, como personas que se enquisten en el poder y que quieran seguir prolongándose. Eso también es charrismo. Por eso nosotros tenemos el derecho de todo esto se analizó en los congresos y fue un acuerdo de congreso, el desconocimiento, llevar a toda la base para poder opinar y decidir nosotros, realmente los que somos del sindicato, los que hacemos el sindicato, el rendir cuentas, el pedir que se rindieran cuentas, incluso se llegó hasta el desconocimiento de la Coordinación Nacional Colegiada. Y por supuesto, como ya lo dijo la compañera Josefina, uno tiene derecho a desconocer a la gente que no te representa por sus malos manejos. Hasta ahí lo dejaría, compañeros. Gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta del compañero, o sea, ¿qué hacer? ¿Cuál es nuestra propuesta? En la mía, de manera muy central y muy objetiva, sin cansarles, es redundante, o sea, es la garantía. Tenemos que garantizar que la participación de ustedes sea válida, que su voz se escuche, porque lo que ha sucedido es ese distanciamiento, porque no existe una garantía, no existe una transparencia, el que cómo nosotros hacemos una pregunta y cuál es la respuesta. Y lo que nosotros tenemos que garantizar en este momento es las respuestas correctas hacia los planteamientos que tengan la base. Esa es nuestra oferta, ese es mi trabajo igual, que así como lo preguntó el compañero, ¿qué debemos de hacer? Yo tengo que garantizar que la voz del compañero de Durango, sí, tenga una respuesta clara. Más allá de los conflictos que podamos tener como personas, lo que tenemos que tener en cuenta es la unidad democrática, que ese es el trabajo que tenemos que garantizarles a todos los trabajadores. La unidad democrática en un solo sentido y que todo lo que se tenga que ser consensado. Vigilar de buena manera y de buen modo la correcta comunicación que tenga que tener el colegiado nacional juntamente con el sector y las secciones, que es parte fundamental del sindicato y de la coordinación nacional colegiada. O sea, no podemos estar distantes y el trabajo es garantizar la transparencia, es garantizar que la voz del trabajador que hoy venimos a visitarlos, que hoy les estamos pidiendo su voz, es que estén incluidos en esa demanda, que sean incluidos, que sean participativos. Esa es la garantía que tenemos que tener. Ese es el compromiso que tiene esta planilla, ¿sí? No ser distantes de ninguna sección, delegación o representación de trabajadores. Somos un solo ente democrático. Eso es lo que tenemos que hacer. Y que la voz, como lo mencionó el compañero, ¿qué debemos de hacer? Escucharles. En el momento que dejemos de hacer eso, se perdió. Y esto no vamos a permitir que eso que suceda. Eh,
ha sido nula, casi nula, la Comisión de Garantías y Transparencia. Sí, no la conocemos. El trabajo que yo vengo a ofrecerles y que es parte de lo que yo voy a hacer es vigilar que la Coordinación Nacional Colegiada tenga ese vínculo con ustedes, porque de ahí vamos a partir nuestra fuerza democrática y mayoritaria. Entonces, esa es mi respuesta al compañero. Y gracias por atender. No sé si haya quedado atendida la pregunta, mi estimado Manuel, o si algún otro compañero tenga algún otro comentario. Sí, por mi parte quedó ya aclarada Muchas mi gracias. inquietud. Muchas gracias, Manuel. Gracias. No, al contrario. ¿Alguien más quiera opinar, compañeros? No, no, yo creo que no, Carlos. Ok. Ya nada más agradecerles. Sí, bueno, creo que se nos ausentó un poquito nuestro vocal Armando, ¿verdad? Pero bueno, si no hubiera mayores intervenciones de parte de ustedes, pues no nos resta efectivamente más que agradecerles. De entrada a Armando, quien nos atendió la comunicación para poder recibir nuestra petición y a ustedes, por supuesto, que son la parte sustantiva de este diálogo que estamos llevando a cabo con las secciones del país, del sector INA. Y pues ya lo dijo mi compañero Gaspar, es del 5 al 9 la jornada electoral. Y pues es muy importante para todos los que formamos este sindicato que todos participemos, que todos sean parte de esta decisión que va a llevar a elegir a la nueva representación en la Coordinación Nacional Colegiada para los próximos 6 años. Que por cierto, dentro de la propuesta, un comercial, dentro de la propuesta de reforma estatutaria del sector INA, está el planteamiento de reducir a 4 años la gestión de la Coordinación Nacional Colegiada. Esa va a ser la propuesta del sector INA ante el Congreso Nacional. Pero mientras tanto, estamos a sus órdenes, con tanta dinámica que hemos tenido desde que tomamos esta decisión a último minuto de inscribirnos, no hemos podido abrir un correo electrónico para ponerlo a disposición de ustedes por si quisieran hacernos llegar alguna propuesta, comentario. Sin embargo, a través de Armando o de cualquiera de ustedes puede contactarnos directamente al móvil personal, lo tiene mi buen Armando, con mucho gusto estamos disponibles para atenderles. No me resta más que agradecer a nombre de la Planilla Azul y de mi compañero Gaspar Burgos Fuentes, que forma parte de esta fórmula, su tiempo, su paciencia y su atención. Y pues que gane el Sindicato Nacional Democrático, compañeros. Gracias a todos, gracias a ti, mi estimado Armando. Muy agradecido. No, Un gracias abrazo a fraternal ustedes. a todos. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Les mandamos un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Desde Campeche hasta Durango, Desde Durango hasta Campeche, también. a todo México. Arturo, ¿quieres opinar algo? Perdóname. No, Ah,